estaba preparando anoche muy tarde una predicación y, y estaba ahí y cómo empezaba, cómo lo hacía. Y me pasó que me recordé de una historia que viví cuando era niño y me gustaría compartírselas para poder introducir este tiempo, lo que quiero compartir hoy día. Yo tenía más o menos la edad del Juli, tenía como, 11 años, era como de esa edad. Y me recuerdo que estábamos en la casa que teníamos en la playa, había un pozo, la comunidad tenía un pozo y de ahí salía el agua para todos los vecinos. Entonces, pero era un pozo profundo, era un pozo que tenía más o menos 40 metros de profundidad. Entonces, para sacar el agua, cualquier bomba no servía. Para los pozos profundos se necesitan bombas de pozo profundo. Y resulta que la bomba empezó a fallar, más o menos me acuerdo cuál era el problema, que como que el agua se devolvía y nunca lograban había que esperar mucho tiempo que el agua saliera desde abajo. Entonces había mucho drama con el tema de la bomba. Y lo que se hizo fue quitar la bomba que había comprado la comunidad y ir a la empresa que la fabricaba. Y me recuerdo que yo era como de la edad de Juli y me recuerdo que fue el tesorero de la comunidad con mi papá. Y vinimos a Santiago, estábamos en la costa, vinimos a Santiago, a la fábrica donde fabricaban las bombas de agua. Y me recuerdo que estábamos ahí, llegamos, nos atendió una vendedora de esa gente que sabe mucho de bombas de agua y cosas, ¿verdad? Y nos sentamos, se sentaba mi papá, el caballero, y yo estaba ahí de mirón, ¿verdad? Era un niño, pero siempre fui muy curioso. Entonces estaban ahí hablando y la niña decía, bueno, tal vez lo que necesitan es cambiar la bomba y tener otro tipo de bomba, y siempre el vendedor te quiere vender algo más caro, ¿verdad? Entonces de repente estábamos ahí conversando y entra un tipo, así, entró, desubicado, totalmente desubicado. Venía vestido con una cotona toda sucia, una cotona azul, todavía me acuerdo, era un viejito, como esos viejitos metidos de las empresas, que son como que parece que fueran el que barre, pero se meten en todas las conversaciones, ¿verdad? Y opinan, y el viejo metete empezó a meter la cuchara en la conversación. Y yo decía, uy, el viejo nada que ver. Tenía 11 años, pero decía, nada que ver, este tipo se mete, nadie lo invitó. Yo estaba hablando con la señora acá que sabe de bombas, que sabe esas cosas. Y el caballero se metía, opinaba, se iba a dar otra vuelta, volvía a opinar de la conversación. Ya como que parecía medio imprudente el hombre, ¿verdad? Ya córtala, si usted es el que hace el aseo, porque andaba todo cochino, ¿verdad? Y todo sucio con una cotona azul llena de tierra, como de mecánico, así, sucio. Entonces, de repente sale así el caballero, porque era como rápido, y vuelve a entrar con un montón de repuestos, y empieza a armar una cuestión ahí, y le puso un sapito, así se llama la cuestión, nos pasó un sapito, una cosa que era como una válvula, ahora sé que se llama válvula, esta para que no se devuelva el agua, ¿no? Que pusimos allá en Pucón, de retención, ¿verdad? Y tenía una mallita abajo, y armó esta cuestión, y dijo, esto es lo que ustedes necesitan. Ah, ¿en serio? Sí, no cambie la bomba. Dijo, no, ¿para qué va a cambiar la bomba? No cambie la bomba. Esto es lo que usted necesita. Uy, el viejo se metió a la conversa y más encima le hizo perder la venta a la vendedora, ¿verdad? Pero entonces de repente me dice el caballero, venga para acá, venga acá, acompáñeme. Y me lleva a dar una vuelta por toda la fábrica y me empieza a contar, me dice, mira, esto es para esto. Yo tenía como la edad de Juli, curioso, un niño muy curioso, igual que el Juli, ¿verdad? Y me hablaba y me contaba, entonces yo estaba fascinado. Y resulta que el viejito era el dueño de la empresa. Era el dueño de la empresa, pero andaba así, todo cochino. ¿Por qué? Porque él la levantó la empresa de cero. Él era una persona que le gustaba y me mostró cómo hacían los moldes para fundir los metales todo lo hacían ahí, todo. Entonces fue tan impresionante porque para mí lo juzgué mal. O sea, hoy día hago mi análisis, ¿verdad? Grande. Pero en ese tiempo, a mí me impresionó que un viejo cochino fuera el dueño de la empresa. Pero hoy día me doy cuenta que lo juzgué mal. Que lo juzgué como lo vi. Lo juzgué por la apariencia. Y para mí no tenía ningún parecer. Para mí era simplemente el caballero que hacía el aseo o alguno de los mecánicos de la empresa, pero él era el hombre dueño de todo eso, el que había levantado, ¿verdad?, esa empresa, el que le pagaba el sueldo a la señora que nos estaba vendiendo la bomba, ¿verdad?
y era muy inteligente porque desarrolló una solución mucho más económica y más simple, simplemente agregando algunas cosas a la bomba. Y ustedes conocen ese dicho, ¿verdad? Que como te ven, te tratan. Conocen ese dicho, ¿verdad? Como te ven, te tratan. Entonces, uno trata de por lo menos andar más arregladito, medio limpio, peinado, porque si te ven mal y vas a una reunión importante, también te van a menospreciar. ¿Han visto esos reels que siempre hay en la tele de que estaba la señora limpiando y la tratan súper mal? No, en el YouTube, en el celular, en Instagram, en Facebook, en TikTok y todas esas cositas, ¿verdad? Que la señora que estaba limpiando y vino una persona que venía a la entrevista de trabajo y la trató mal, y cuando entró a la entrevista de trabajo era la gerente que se había disfrazado. Bueno, como te ven, te tratan. Como te ven, te tratan. Entonces, lo mismo sucede al revés. Como yo veo algo es como yo me relaciono con ello. La forma en que lo veo, la forma en que lo observo, la forma que yo me conecto con algo, es lo que voy a obtener de eso. Entonces, lo mismo sucede con el Evangelio. Y lo mismo pasa con el Evangelio, lo mismo pasa con Cristo, lo mismo pasa como tú lo ves, es como te vas a relacionar. Como te conectes con Cristo es la forma en que te va a servir Cristo. Parece extraño, pero es así. Fíjense que dice que cuando los apóstoles llegaron a una ciudad y preguntaron, ¿ustedes fueron bautizados en el Espíritu Santo? ¿Fueron bautizados en el Espíritu Santo? No, solamente en el bautismo del agua. ¿Y en cuál bautismo de agua? En el de Juan. Entonces todavía esa ciudad estaba conectada a la revelación de Juan, a como Juan predicaba arrepentimiento de pecado, pero el bautismo de Cristo era un bautismo que tenía que ver con la transformación de la esencia, de la naturaleza, con un nuevo inicio. Entonces ellos vinieron, oraron por ellos, fueron llenos del Espíritu Santo, los bautizaron en agua, ya no en el bautismo de Juan, sino que en el bautismo de Cristo, y hubo una renovación, hubo un cambio en esa ciudad tremenda por causa de que cambiaron el enfoque, dejaron de mirar a el Evangelio simplemente como el arrepentirse de los pecados, sino que lo miraron como una dimensión para ser transformados, una dimensión de gobierno. Entonces también necesitamos que caigan los velos. ¿Por qué? Porque a veces tenemos en nosotros velos que no nos permiten ver, velos que nos engañan, velos que se ponen. Yo me recuerdo una vez estaba en el Teatro Municipal, la primera vez que fui al Teatro Municipal a escuchar una ópera. Me recuerdo que era la ópera de Mozart, La Flauta Mágica, y tremendo, hermano. Yo me recuerdo que había una escenografía pintada gigantesca de un lugar, y todos veíamos ese fondo, ¿verdad? Ahí, y de repente hacen un cambio de las luces, y en realidad lo que había ahí era pintado sobre una gasa. Pero cuando lo alumbraban de una manera parecía una estructura sólida, pero cuando la ponían luz por atrás, se transparentaba y se veía toda una cosa. Entonces muchas veces los velos no te permiten ver y te engañan y te hacen ver. Por eso que cuando estábamos orando recién y oraba ahí con respecto a lo que hablaba de Pablo. Pablo vivió toda su vida bajo el velo de la religión. Él amaba al Señor, él buscaba al Señor, él servía al Señor con un corazón sincero, pero su velo era la religión, es decir, le dieron una interpretación, le dieron un sentido a lo que él había conocido y él no podía ver más allá de lo que ya le habían dicho que era. Muchas veces los científicos tienen problemas para llegar a algunas soluciones porque se quedan con un velo. Alguien dijo, por ejemplo, no sé, cuando yo estudié, me recuerdo en el colegio, lo que se me viene a la mente, la teoría de los átomos. Pensaban que los átomos eran bolitas.
Entonces cuando vino uno y decía que el átomo en realidad son electrones y neutrones que giran en torno de un núcleo, todos le decían que no, porque los átomos eran bolitas. Las moléculas de átomos eran bolitas. Entonces la revelación anterior muchas veces se levanta en contra o estorba la revelación que viene. Y es necesario que se destruyan esos modelos anteriores porque tal vez fueron como andamios. Fueron como modelos que tal vez no estaban perfeccionados, pero necesitamos entrar en una revelación. A Pablo se le caen literalmente las escamas de los ojos cuando Ananías lo libera, cuando Ananías ora por él. Caen las escamas. ¿Qué escamas eran estas? Las escamas de la perspectiva de la religión que le había dado con respecto a Dios. Cuando él cae del caballo y escucha esa voz, él inmediatamente reconoce: este es el Señor, este es Dios. Y dice: ¿quién eres, Señor?, le dice. Dice: yo soy Jesús al que tú persigues. Entonces, ¿qué es lo que se juzgó? Se juzgó su revelación. Y él quedó ciego. Él se dio cuenta que era un velo. Él se dio cuenta que era una mentira. Y queda ciego durante 3 días. Hasta que viene Ananías con un espíritu profético, ¿verdad? Ora por él. Y las escamas de la religión, es decir, la perspectiva, el filtro, los lentes con los que había mirado la palabra de Dios, los lentes con los que había mirado a Dios, literalmente se le cayeron. Y él pudo mirar a Dios desde otra perspectiva. De hecho, Pablo tiene una perspectiva de la iglesia que no tiene Juan. Juan tiene otra perspectiva de la iglesia. Pero Juan no siempre fue así. Juan también tuvo que hacerle caer sus velos. Cristo tuvo que... ¿Cuál era el velo de Juan? El velo de Juan era el Jesús de Nazaret. El velo de Juan era el Jesús de Galilea. Entonces, después que Cristo asciende, después de que Cristo es llevado al cielo y se sienta, él seguía mirando a Jesús como el hombre de Galilea. Entonces Dios tiene que romperle su velo. Dios tiene que hacerle caer las escamas. ¿Cómo? Exponiéndolo a una nueva experiencia en donde él pudiera ver a Cristo de otra manera. Yo sé que muchos de ustedes, yo también, yo me incluyo, hemos experimentado o hemos sido seteados y nos dieron una imagen, nos dieron una forma, nos dieron una estructura, nos dieron un concepto, y tenemos muchas veces conceptos de Dios que no necesariamente no están ayornados, no están actualizados, no pertenecen al Dios de hoy. Puede ser que hoy día estemos mirando todavía al Dios del tiempo de Abraham. Pero necesitamos que se nos caigan los velos. Necesitamos que caigan los velos que tal vez en otro tiempo fueron buenos, pero hoy día ya no nos sirven. Y la verdad que hemos estado en un tiempo profundo con varios de los hermanos del liderazgo de la congregación, buscando al Señor para que caigan algunos velos. Llevamos algunas semanas buscando al Señor, metiéndonos con el Señor, estudiando en la palabra, para que vayan cayendo velos. Y hace 2 semanas atrás tuvimos una de estas reuniones tremendas, ¿verdad?, en casa. Y fue tan potente lo que pudimos ver o lo que logramos vislumbrar, que dijimos: la iglesia necesita escuchar esto. Usted necesita escuchar esto. ¿Por qué? Porque puede ser que si logras ver lo que el Señor nos permitió ver desde otra perspectiva, tu relación con el Señor cambia profundamente. Y ese evangelio que usabas para cualquier cosa, ¿se acuerdan cuando les prediqué del fósil que usaban para trancar una puerta? ¿Les hablé de eso aquí o no? ¿Sí? Que yo me recuerdo, me invitaron a una casa el año pasado y había una piedra que trancaba una puerta, y un día yo la miré, la piedra era media extraña, y la tomé y era un fósil de una almeja gigante. Un fósil que tiene miles de años, no era una roca que recogieron por ahí para trancar la puerta, nada tan... Porque no tenía idea probablemente de qué lo que era.
Y alguien le regaló esa piedra y dijo, aquí hay una tranca puerta. Pero en realidad era un tesoro arqueológico, ¿verdad? Y tú me ibas a botar una, yo también tenía una, me regalaron en Argentina, así un fósil de almeja, así. Y un día la encuentro entre las cosas que iban para la basura y digo, no, ¿qué estás haciendo? Pero si es una piedra, ¿para qué querés una piedra? Tenés un montón de piedras, ¿dónde vas y te traes una piedra? Sí, pero esto no es una piedra, esto es un fósil de una almeja de este porte, así. Y bueno, porque no, escúcheme, cuando tú no sabes qué es lo que tienes, tú lo puedes menospreciar. Otra vez lo voy a decir, cuando no sabes lo que tienes, tiendes a menospreciarlo. Incluye la persona, exactamente. Porque bien decía el salmista, nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿verdad? Cuando no sabes lo que tienes, lo menosprecias y lo pierdes. Porque no sabes lo que tienes. Porque no sabes lo que portas. Entonces es necesario que caigan estos velos. Y porque cuando tú no honras, lo pierdes. Y es más, muchas veces estás bajo juicios del Señor por causa de que estás mal utilizando algo. No me recuerdo si fue precisamente Marie Curie, la tremenda mujer que estudió, ¿verdad?, los rayos X, no, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Ella se expuso toda la vida a la radioactividad y murió enferma por causa de la radioactividad, pero porque nunca supo lo que tenía. Hizo tremendos descubrimientos, hizo tremendos avances de tecnología, pero como no sabía que estaba trabajando y que estaba manipulando una energía tóxica para el ser humano, se expuso de manera exagerada a la radioactividad y terminó enferma y muriendo por causa de su vida por la ciencia, literalmente. Primera vez que escuchamos llover aquí. Esto para nosotros, así que vea, si cae una gotera nos avisan, porque la verdad que no sabemos si se gotea el techo o no. Que no sea ahí nomás. Mientras no sea en la tele, está todo bien. Bueno, cuando no sabes lo que tienes, lo menosprecias. Hay un versículo en Isaías que habla acerca de esto. Habla acerca de cómo hay un juicio de Dios por el menospreciar. La revelación. Por mirar en poco lo que tenemos. Pero quiero que podamos avanzar. Ahora, ¿cuál es este velo? ¿O qué es lo que estamos estudiando? Entonces, nos pasó que dijimos necesitamos estudiar y que caigan los velos. ¿Y sabe qué nos pusimos a estudiar? Apocalipsis. Suena como sofisticado, escatológico, así tremendo. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo que significa Apocalipsis? ¿Qué cosa significa Apocalipsis? Apocalipsis es una palabra compuesta por dos palabras, apo y calipsus. Apo significa sin, calipsus significa velo. Entonces Apocalipsis significa sin velo o revelación. Claro, pero cuando uno dice una revelación, en realidad dice, wow, una revelación es como información clasificada, es como cuando te pasan los datos de los números del loto o cualquier cosa, ¿verdad? Te pasan así como algo secreto, la clave de la cuenta del pastor Mike, ¿verdad? Es una revelación, ¿verdad? O la clave de ¿qué? De la lista, esa peor. Esa sí, la mía se va a defraudar porque de pura tristeza me van a dejar algo adentro.
Pero Apocalipsis significa sin velo. Revelación, lo escuchamos y nosotros como estamos seteados, ¿verdad? En el ambiente religioso, una revelación es como un wow, es como una sorpresa. ¡Qué impresionante! Lo que predicó el pastor, lo que enseñó el hermano, wow, una revelación. No, una revelación significa quitar un velo, literalmente es quitarle un velo, sin velo. Ahora, ¿cómo comienza el libro de Apocalipsis, capítulo 1? Y quiero que los que trajeron ahí su Biblia también lo puedan leer. Y voy a leer en Apocalipsis 1:1, en la versión Biblia textual, cuarta edición. Y dice la siguiente manera: revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus esclavos los que debe suceder en breve, y declaró enviándola por medio de sus ángeles a su esclavo Juan. Así comienza el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus esclavos lo que debe suceder en breve, y declaró enviándolo por medio de su ángel a su esclavo Juan. Cuando usted comienza a leer Apocalipsis, lo primero que vemos, generalmente nos quedamos, déjame el texto puesto, por favor. Lo primero que nos quedamos es la revelación de lo que debe suceder. Es como el horóscopo cristiano, ¿verdad? La revelación de lo que va a pasar. Es como cuando vas y que te tiran las cartas del tarot. Más encima son igual de raras y extrañas, ¿verdad? Como que no hay mucha coherencia, son extraños los dibujos, ¿verdad? Y miramos y decimos, Apocalipsis es la revelación de lo que va a pasar. Es un libro profético que habla las cosas que van a suceder. Pero fíjate bien, que no es eso. Habla de las cosas que van a suceder, sí habla de las cosas que van a suceder. Pero lo primero que está diciendo, y así abre, esta es la forma en que se presenta el libro, esta es la revelación de Jesucristo. Es decir, mira a Cristo sin velo. Ahora, ¿cuál es el velo de Cristo? ¿Cuál es el velo de Cristo? Vamos, que funcione la cabecita. ¿Cuál es el velo? Ahora, cuando yo digo el velo, ¿a qué se le viene a la mente? Algo que lo oculta. Ya, los más religiosos, bíblicamente, cuando yo digo velo, ¿qué se le viene? El templo. ¿Y qué pasó con el velo? ¿Qué es lo que escondía el velo? El arca, la presencia, el pacto. Si no sabe, me hace la señal, me dice, pastor, explícame eso porque no lo... Pero cuando Israel sale de Egipto, repita conmigo, la revelación es progresiva. Entonces Dios, como nosotros somos humanos, nos tiene que hablar con peras y manzanas, y Él construye una revelación. Él se va revelando de a poco porque necesitamos ir entendiendo la magnificencia y la magnitud de Dios. Entonces Dios no nos puede poner toda su gloria encima. Entonces Él tiene que revelarnos progresivamente quién es Él, porque si nos dice toda su grandeza y toda su gloria, nosotros nos atoraríamos. Quedaríamos abrumados de tanta gloria y no podríamos entender. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios nos va dando pequeños tips de quién es Él, pequeños tips de cómo es Él, pequeños tips de cómo se llama Él. Y sus nombres nos van hablando de las cosas que Él hace, sus características. Entonces, la primera vez que Cristo rompe un velo, el primer velo que rasga a Cristo, dice la palabra del Señor que es cuando Él sale del seno del Padre. Él está en lo increado, ¿verdad? En una dimensión donde ninguna cosa estaba creada, donde solamente era Dios Padre y el Hijo, y estaban ahí contenidos, y Él rasga lo que los teólogos han llamado el chelet, este velo que separa lo increado de la creación, y entra como una voz. Esa fue la primera aparición de Jesús. Él entra como una voz que dice: sea la luz.
el verbo, una palabra, una voz. Entonces lo primero que él aparece es el verbo, la primera forma o que el hombre conoció o que la creación conoció a Cristo es como un verbo, como una palabra, como un sonido. Entonces cuando Cristo aparece se expresa como un sonido, sea la luz, luego que suelta este sonido, sea la luz, se manifiesta la luz y desde la luz comienza a crear todas las cosas. Por eso es que Jesús es la luz de vida. La luz de vida, porque su luz dio vida, su voz, por su voz todas las cosas fueron creadas, por su voz todas las cosas fueron ordenadas. Entonces la primera manifestación de Cristo es la voz. Entonces, para la siguiente temporada, el velo de Cristo era la voz. Y tenía que ser quitado ese velo y comenzar a mostrarse. Entonces, ¿cómo se muestra Cristo? Se muestra como el corderito. Y en esa dimensión, Él le comienza a crear todas las cosas. Y se comienza a mostrar y se comienza a ver. Y luego, Él se toma otra posición. Ahora Él es el creador. Él es el Aleph Tav. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios, Aleph Tav, los cielos y la tierra. En el principio, está Génesis 1:1, lo voy a leer en versión, voy a decir muchos versículos, por eso que no. En el principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. ¿Cómo se manifiesta ahora? ¿Cuál es la primera revelación que recibe la creación aquí en la terrenalidad? El Aleph Tav, el principio y el fin. Así se presenta. Yo ya no soy solamente la voz, ya no soy solamente la luz, ahora soy el Aleph Tav. Ahora soy el principio y el fin, el primero y el último. Esa fue la siguiente revelación que tiene la creación. Y comienzan a mirarlo como el Aleph Tav, como el primero y el último, como la primicia, como el primogénito. Y todo tiene que ver con esa revelación. Entonces él necesita luego transicionar y se revela, por ejemplo, a Abraham. Y él necesita aumentar esta profundidad y se revela a Abraham y le dice, yo soy, o yo me llamo El Shaddai. Así se le presenta y así lo conoció Abraham. Abraham no lo conocía como Yahvé, no lo conocía como Jehová, no lo conocía como Jesús. Él tuvo una experiencia y se le reveló como El Shaddai. ¿Se acuerdan que hablamos del Shaddai hace unos meses atrás? ¿Qué es lo que significaba el Shaddai? Sí, la palabra Shaddai viene de Shad, que son los pechos que amamantan, ¿verdad? Pero el Shaddai significa el todo suficiente. El Shaddai es el todo suficiente. ¿Por qué? Porque una mamá es todo suficiente para un bebé. Un bebé se alimenta, vive, se calefacciona, se limpia, todo por su mamá. Entonces, el Shaddai tiene que ver con esa toda suficiencia. Él es el todopoderoso para la humanidad. El todo suficiente. Tú no necesitas nada más. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Entonces se le revela a Abraham como el todopoderoso. Se le revela a Abraham como el todo suficiente. Y hay una nueva revelación. Ya no solamente era la voz, ya no solamente era la luz, ya no solamente era Aleph Tav, sino que ahora es el Shaddai. Pero el primero que recibe el nombre de Jehová o Yahvé es Moisés. A Moisés Dios se le revela como Jehová. Era el mismo Dios que era la voz, que era la luz, que era el Shaddai, que era el Aleph Tav, que era el Shaddai. Ahora le da una nueva revelación. Es decir, ya no era simplemente todas esas cosas, sino que también yo soy tu Elohim, soy tu Dios, soy el Dios de tu pacto, el Dios que tiene pacto contigo.
Entonces se expande esta revelación, van cayendo los velos, ya no solamente es un Dios limitado a estas cosas, a estas experiencias, sino que Dios le va revelando nuevas profundidades por causa de lo que tiene que entender de parte de Dios. Entonces se le revela, yo soy también Elohim. Ahora, ¿por qué tanto enredo con tanto nombre? Porque nosotros los humanos vivimos en una bidimensionalidad o hasta tridimensionalidad, pero nos cuesta entender de que Dios es multidimensional. Y lo vamos a ir explicando más adelante. Para Él le da lo mismo mañana, hoy día, ayer. Todo para Él es la eternidad es un presente constante. La eternidad no es una línea del tiempo. En la eternidad no hay tiempo. Entonces todo es hoy. Es ahora. Hay cosas que se están soltando ahora en la eternidad y que en nuestra línea histórica pareciera que fue ayer o fue hace siglos atrás o milenios atrás, pero está sonando hoy día. Cristo murió hace 2000 años, pero la sangre de Cristo sigue vigente hoy en la eternidad. Por eso que hoy día nos conectamos a través de lo eterno, a través del Espíritu por la eternidad, con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás, y podemos tener libertad, y podemos tener salud, y podemos tener todo aquello que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque no es tiempo, es una dimensión donde todo es ahora, todo está allí, ¿verdad? Entonces, a Moisés se le revela, ¿verdad? Como Jehová. Pero fíjate cómo le dice, aquí hay una llave muy bonita. Anótela. ¿Cómo se le revela primero? ¿Cómo le dice Dios que le tiene que decir a los ancianos que Él se llamaba? Cuando Moisés le pregunta, ¿qué les digo que me envió? Cuando se le aparece la zarza, ¿verdad?, en la montaña y le habla y le dice, te voy a mandar a liberar al pueblo, anda, preséntate delante de los ancianos y explícale los planes que yo tengo. Y Moisés le dice, ¿pero quién le digo que me habló? ¿Quién me envió? ¿Cómo? Dile que el yo soy me envió, ¿verdad? Así dice la Reina Valera. ¿Pueden poner ese versículo? Si alguien me ayuda. Eso es Éxodo 3:14 en BTX, por favor. ¿Por qué pido BTX? Porque BTX es textual. Las otras traducciones muchas veces acomodan para entenderlo. Dile que el yo soy te envió, pero no dijo dile que el yo soy. No dijo esa palabra. Dijo, dile que el yo seré. El yo seré te envió. Yo seré el que seré. Más raro todavía. Pero tiene todo el sentido, ya lo va a ver. Yo seré el que seré. Entonces Moisés le dice a los ancianos, oiga, ¿sabe que me encontré con Dios? Ah, sí, ¿qué Dios era? El yo seré que seré. Yo seré el que seré. El yo seré el que seré me envió. Es más bonito decir yo soy el que soy, ¿verdad? Pero le dijo, yo seré el que seré. Entonces es extraño, porque es como una promesa. No es una realidad, en realidad es una sombra. Como el antiguo pacto era una sombra, entonces Él se levanta y se presenta como la sombra. Yo no soy la verdadera luz, yo soy la sombra, me estoy expresando a ustedes como la sombra, porque yo seré el que seré. Así se presenta a Israel. Y todo ese tiempo ellos caminaron bajo la revelación de Yahvé Elohim, el que será. ¿Qué sucede? Sucede que el día que Jesús fue entregado, Él sube al huerto con sus discípulos. Van ahí al huerto de los olivos, ¿verdad?
y estaba orando afligido, quebrantado, cuando llega Judas con todos los guardianes, los guardias del templo, ¿verdad? Y se presentan y preguntan, ¿quién es Jesús de Nazaret? Porque no lo conocían, él pasaba piola entre medio de todo, ¿verdad? Le dice, ¿a quién? No, Jesús les dice, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Y Jesús responde con una palabra, dice, yo soy. Cuando él dice, yo soy, todos los soldados saltaron para atrás y se cayeron. ¿Sabes por qué? Porque él era el que iba a ser. Como Eclesiastés, lo que ha de ser ya fue y lo que... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, hoy es el cumplimiento. Yo les prometí que iba a ser el que iba a ser, pero hoy día ya no soy el que dije que iba a ser. Hoy día yo soy. Cumplimiento. Para este momento había nacido. Entonces Jesús, yo me imagino a Dios. Jesús, todas las expresiones que estamos hablando de Jesús. Cuando se revela en el monte, es Jesús. Vamos a explicar otro día eso, pero era Jesús el que estaba hablándole a Moisés. Entonces dice, mira Moisés, yo seré el que seré. Montones de miles de años después se aparece y dice, yo soy. Ya no soy el que seré, ahora yo soy. Era el momento en que Israel tenía que reconocer a aquel que le había prometido alguna vez que iba a ser, pero hoy día ya era. Pero no lo vieron. Porque tenían velos, porque se imaginaron cómo iba a ser el que sería. Y comenzaron a construir en su cabeza imágenes de cómo iba a ser Dios. No, es que cuando venga Él va a ser rubio, ¿verdad? Y va a entrar en Jerusalén en un caballo, de esos caballos árabes, ¿verdad? Que corren con la colita paradita y tienen la nariz así. Y va a entrar todopoderoso con una espada, ¿verdad? Y cuando lo ven ahí sin parecer alguno, medio negrito, ¿verdad? Carita porfiada. Dice la Biblia que Jesús no tenía buen parecer. Era medio feíto. Así que no se crea Franco Cepirelli, el ojo azul, el pelo largo. No. Jesús era así como medio fornido. Tal vez no muy alto porque entre medio de la gente se perdía. Él, un poquito más alto que la Nadia, de haber sido una cosa así, ¿no? Pero, porque pasaba viola, se escondía. Dice que él se metía entre medio de la gente y no lo podían encontrar. Entonces, Jesús no cumplía el perfil. No cumplía el perfil de lo que ellos esperaban, porque se hicieron velos, se hicieron expectativas y diseñaron una imagen de cómo debía ser el que iba a ser, que cuando le dice yo soy, no lo reconocieron. Por eso que la Biblia dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Usted y yo, los que hemos recibido a Cristo, los que hemos dicho, sí, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres el yo soy. El Padre nos ha dado la oportunidad de poder llegar a ser hijos de Dios. Ahora, qué tremendo, porque Israel, yo me imagino que Jesús le prometió a Moisés, yo seré el que seré, ya me vas a ver un día, me voy a aparecer ahí delante de ti y te voy a decir, sorpresa, era yo. Entonces Jesús en el huerto, en el huerto de los olivos, se quita el velo y dice, yo soy. Y no lo ven. Y lo agarraron, lo juzgaron injustamente. Lo azotaron, lo escupieron. Escupieron al que le daba el maná. Azotaron al que levantó una columna de fuego en medio de ellos para que no tuvieran frío. Al que los abrigó, al que los alimentó, al que los libertó. Traicionaron a aquel que todos esos siglos
los sostuvo, el que peleó sus batallas, el que hizo retroceder a los amalecitas, el que se levantó en contra de los filisteos, el que llevó la piedra de David. Todo eso, ellos lo mataron porque no lo vieron, porque tenían velos. Velos que ellos mismos construyeron, velos que ellos mismos levantaron y no pudieron ver al que les prometió: yo seré el que seré. Y cuando Él les dice: yo soy, no lo pudieron ver por causa de los velos. Entonces, ¿entiende lo nocivo que puede ser un velo? ¿Entiende lo peligroso que puede ser un velo? Porque si te estás bajo un velo, puedes terminar matando a la persona que más te ha amado. Conyugalmente es así. Porque si no ves, puedes terminar destruyendo a la persona que más te ha amado en la vida. Y Cristo, que había dado su vida por Israel, que lo había celado, que lo había amado, que lo había sustentado, que los había libertado, que los había protegido, que los había corregido, terminó colgado en la cruz porque Israel tenía velos. Por eso que así comienza el Apocalipsis. Apocalipsis comienza de esa manera. Y Él empieza a hablar. Me gusta muchísimo entender y mirar cómo Jesús se presenta y se revela en el Apocalipsis. Todo el primer capítulo de Apocalipsis habla de quién es Jesús. Y Él empieza a sacar sus credenciales. ¿Te acuerdas cuando te dije esto? Era yo. ¿Te acuerdas cuando pasó esto otro? Era yo. ¿Te acuerdas esto que viviste? Era yo. Y era yo. Y Él comienza a mostrar toda su expresión. Y dice así, lo voy a leer el capítulo primero de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus esclavos, ¿verdad? Y declaró enviándola por medio de sus ángeles, al cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo en todo cuando vio, está refiriéndose a Juan, ¿verdad? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y las guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, que era y al que ha de venir. Le agrego uno más. Yo soy el que era, yo soy el que soy, pero también soy el que va a venir. Pero no puedes esperar ver al hombre de Galilea, porque capaz que lo crucifique de nuevo, o te enroles en los que van a pelear en Armagedón en contra de él, porque no lo ves. Necesita. Por eso es que Dios se le revela a Juan. ¿Para qué? Para que no sostuviera el velo del hombre de Galilea y pudiera tener una mirada fresca y despejada con respecto a quién es Cristo hoy. Porque cuando tú te quedas con el velo del Jesús de las calles polvorientas de Jerusalén, te quedas conectado con un Jesús solamente que sirve para perdonar pecados. Porque dentro de la misión de Jesús en ese momento fue levantar este acto de redención, pero su destino no era simplemente ser un cordero. Su destino no era simplemente ser alguien que iba a ser sacrificado para perdonar los pecados. Y qué bueno que Jesús, hoy día somos libres del pecado y toda mi relación con Dios se basa en pecados. No sé si le ha pasado a usted, pero muchas veces yo he visto eso. La gente se relaciona con Dios solo por el pecado. Entonces piden perdón, piden al Señor: ayúdame, Señor, sácame de aquí, ayúdame con las deudas, ayúdame con la enfermedad, ayúdame con mi marido, ayúdame con mi suegra. Y todo tiene que ver con resolver asuntos de pecado. ¿Por qué? Porque tienes un velo, porque no lo puedes ver, porque no entiendes quién es Él. Por eso es que Dios tiene que traer a Juan, le dice: sube para acá, te voy a mostrar otra cosa. Te quedaste pegado con el Jesús de Galilea, te quedaste pegado con el corderito
de Pascua, pero déjame decirte una cosa, necesito que me mires de otra forma, porque si no me logras ver, entonces vas a perder lo que tengo para ti. Si no me logras ver, entonces vas a pasar de largo. Es más, vamos a terminar conflictuados, porque no lo vieron. Dice el libro de Zacarías que lo van a ver venir y se van a dar cuenta que al que traspasaron era él. Y dice, y van a llorar, porque se van a dar cuenta, nosotros lo traspasamos, nosotros lo crucificamos, nosotros no vimos quién él era, pero ya va a ser demasiado tarde. Ya va a ser demasiado tarde. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y que viene, y de los 7 espíritus que están ante su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí comienza Jesús a desplegar quién es Él, la belleza, la maravilla de Jesucristo, el testigo fiel. La palabra testigo que ocupa en ese versículo es martus. Y martus significa mártir. Entonces Jesús dice, este es un mensaje que viene ¿de quién? Viene del testigo fiel, del mártir fiel. Es verdad, yo fui mártir, pero fui fiel hasta la muerte. Por eso que dice la palabra que el que es fiel hasta la muerte, como el mártir fiel, le espera la corona de la vida. ¿Por qué? Porque te conectaste con esa revelación. Y muchas veces por un pequeño problema queremos abortar, por situaciones, por plata, por emociones, queremos dejar todo tirado, queremos abandonar todo, por cansancio, por enamoramiento, por cualquier cosa. Queremos dejar las cosas tiradas. ¿Por qué? Porque no se te reveló el mártir fiel. Porque nunca viste al mártir fiel. Y nos regalaron un evangelio gratuito que de mártir no tiene nada. Es más, sufre un poquito y te sientes mal. Y empiezas a decir, ¿estaré mal? No, si Cristo, nuestro amado, nuestro Señor, es mártir fiel, la iglesia es mártir fiel. Y los que no tienen este sentido, no tienen esta revelación, entonces van a vivir desconectados de esto. Y van a ser los opositores de esta revelación. El mártir fiel, Jesús, es que me miraron feo. Es que el pastor Michael no me saludó. Y probablemente varias veces no lo voy a saludar porque soy más colgado que... Pero los quiero igual. Pero el mártir fiel sufre. ¿Por qué? Porque el amor es sufrido. Porque el amor es sufrido. Entonces Él es el mártir fiel. Él se mantiene fiel a pesar de los sufrimientos. Él se mantiene fiel a pesar de las adversidades. No, es que ahora ya Dios me perdonó, estamos libres de deuda, entonces ahora me echo a la vida de nuevo. Total, Dios ya me libró de las deudas, ya me libró de la enfermedad, entonces ahora voy a vivir la vida loca. ¿Sabes cuántas veces me ha dado tristeza orar por personas? Porque Dios los sana y se van. Porque ya no lo necesitan, porque no son fieles, son infieles. Porque no se les ha revelado Cristo, el mártir fiel. Y mientras están afligidos, ahí están agarrados del Señor. Se les suelta un poquito la aflicción y se olvidan del mártir fiel. Viven para sus propias vidas, viven para malgastar, viven para darse placeres, pero no son fieles. No permanecen. El testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el primogénito de los muertos? El primogénito de los muertos significa que fue el primogénito, el primero que nace después de estar muerto. ¿A qué nace? A una nueva naturaleza. ¿Por qué Jesucristo es el primogénito de los muertos? Porque Él murió
¿Para qué? Para despojarse de una naturaleza caída, para levantarse en una nueva naturaleza. Por eso es que no puedes mirar a Jesús como el hombre de Galilea, porque cuando lo mires ya no vas a ver al hombre de Galilea, vas a ver al que se levantó de los muertos y tiene otra naturaleza. Tiene otra naturaleza. Por eso es que Dios tiene que traer a Juan y revelarle el Apocalipsis, porque ellos estaban esperando todavía al que se fue en las nubes. Pero cuando viniera no lo iban a reconocer. ¿Por qué? Porque tiene otra naturaleza. Porque es diferente. Porque es distinto. El primogénito de los muertos, dice, y el soberano de los reyes de la tierra. El soberano de los reyes de la tierra. Es decir, no solamente tiene una nueva naturaleza, sino que tiene una autoridad suprema por sobre todos los reyes de la tierra. Este Señor que se levantó de los muertos, el primogénito de los muertos, el mártir fiel, hoy día tiene una soberanía sobre todos los reinos de la tierra. Entonces, cuando Él venga, ya no va a venir a perdonar pecados. La segunda venida del Señor no tiene que ver con arreglar asuntos de pecado. Los asuntos de pecado los arregló hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario, y eso es suficiente hasta el día de hoy para mantenernos libres, para mantenernos puros, para mantenernos sin pecar. Entonces no creas y no esperes que Dios va a venir algún día a resolver asuntos de pecado. Sí. No. Él viene a juzgar. Él viene a juzgar. Cuando venga, no viene en parada de corderito. Viene como león. Viene a juzgar. Dice que al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. No dice que te va a libertar. Dice que ya te libertó. Asunto resuelto. Eso ya está listo. Si tú no te pegaste el cachofazo, es tu problema. Al cachofazo decimos acá en Chile, cuando se te cae el velo. Cuando te caen los 20, ¿verdad? Me cae la ficha, ¿cómo más lo podemos decir? Para los que están mirando por internet. Cayó en cuenta. Cuando caes en cuenta y te das cuenta que Dios ya resolvió el asunto del pecado. Él no va a venir Él va a venir a tomar cuenta, a decir, ya, yo te di una libertad. Yo te di una nueva naturaleza, yo te di una autoridad, yo te di un nuevo nombre. Ya ni siquiera eras lo que eras antes, eras una nueva criatura. Si te buscan los que te procuraban para destruirte, no te van a encontrar porque eres otra persona, ya eres diferente. Si tú nunca saliste de ese velo y te quedaste toda la vida también con ese propio velo de ti, de que eres un pecador, de que ay, no, tienes que levantarte y decir, Dios me libertó del pecado, Dios me libertó de esta esclavitud, ya no soy esclavo. Entonces si estoy pecando es porque o no tenía idea de que Dios, que ya se me acabó la esclavitud. Es como ¿vieron ese japonés que encontraron no hace muchos años atrás? Que estuvo como 50 años defendiendo una isla en el medio del Pacífico, porque nunca se enteró de que la Segunda Guerra Mundial había terminado. Hacía 50 años que había terminado la guerra y era un japonés que quedó solo en una isla, y él durante 50 años defendió esa isla. Y se quedó ahí toda la vida. ¿Saben cómo? Cuando se dieron cuenta que el hombre estaba ahí en esa isla 50 años, empezaron, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a decir a este hombre que hace 50 años terminó la guerra? El tipo se va a volver loco, se pegó un balazo. ¿Sabe lo que empezaron a hacer? Empezaron a tirarle noticias. Volaban un avión
y dejaban caer noticias, panfletos con noticias, hasta que lo lograron actualizar con 50 años de retraso de que la guerra había terminado. Tuvieron que actualizar y quitar los velos. Déjame decirte una cosa, tu problema con el pecado se terminó hace 2000 años atrás. Hace 2000 años atrás se terminó tu problema del pecado. El pecado no es problema. El problema es tu mente. El problema es el velo que tienes, que tú mismo construiste o que no te sacaste, que te está dañando y te está impidiendo. Por eso que hastiémonos de esto, hastiémonos y digamos: Señor, rásgame los velos, rasga los velos de mi vida, porque yo no quiero perderme nada de ti por haberme quedado con un velo atrasado, con un velo viejo. Amén. Al que nos ama, eso es un presente continuo, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y la soberanía por los siglos de los siglos. He aquí, Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, y también aquellos que lo traspasaron, y harán lamentación por Él todas las tribus de la tierra. Zacarías 12, Jesús está citando Zacarías 12, porque Él tiene que decirle: yo les hablé hace un montón de años atrás, yo soy aquel que dijimos que iban a ver uno que venía en las nubes. ¿Quién es ese? Daniel 7. En Daniel 7 dice que uno con apariencia de hijo de hombre va a venir con las nubes y se va a presentar delante del trono del que tiene cabellos blancos y vestiduras blancas, y va a recibir toda la autoridad. Como nosotros somos lineales, pensamos que el que está en el trono y el que viene en las nubes son personas diferentes. Pero no, son la misma, porque uno tiene que ver con la manifestación de Cristo como el Hijo del Hombre, que vino como Cordero, pero el que está sentado en el trono y está vestido de vestiduras blancas y cabellos blancos y ojos de fuego, tiene que ver con la expresión de Cristo como juez. Entonces dice: yo lo conquisté en la tierra, me vine con la nube, pero ahora tengo una posición de juez. Me conecto con mi posición de juez, porque el Padre le devuelve toda la autoridad que tenía y todo el poder que tenía antes de la fundación del mundo. Entonces ese encuentro de Daniel es un encuentro entre el Cristo que está saliendo, ¿verdad?, de haber cumplido el asunto del pecado, y se encuentra con el que está y se le entrega toda la autoridad, pero es la misma persona. No lo entendemos porque somos muy lineales, pero Dios es multidimensional. Tienes que entender eso. Hay algunas oraciones de Jesús muy raras, que habla en Él en primera persona, habla de Él en tercera persona, habla de Él en segunda persona, y es porque Él es multidimensional. Entonces no lo vamos a entender así tan fácil. Él es el que está aquí, pero también el que está allá. Él es el que... Por eso que nosotros también dice: estamos juntamente con Cristo sentados en lugares celestiales. No dice vamos a estar, dice estamos. ¿En qué? En el Espíritu, pero no tenemos conciencia, porque tenemos una conciencia limitada a esta dimensión espacio-tiempo. Pero en el Espíritu sí estamos juntamente con Él sentados en lugares celestiales. He aquí que viene con las nubes. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Le está recordando a Juan: ¿te acuerdas de que yo les hablé allá en el libro de Daniel, capítulo 7? ¿Te acuerdas que te hablé? Ah, tú eras el que profetizó Daniel. Yo era, tú eras el que iba a venir. Yo soy. Ah, tú eras el que también Zacarías hablaba que iban a traspasar. Yo era. Entonces comienzan a botarle los velos y comienzan a ver, porque hasta ahora, hoy día, Israel, que tiene un velo y no puede ver, no identifica a Jesús. No sabe. Cuando habla del varón de dolores, ellos piensan que son ellos mismos, los pobres israelitas, que todos lo tratan mal. No entendieron que se referían a Jesús. Entonces dice que... Y Jesús le dice a la iglesia, le dice: yo soy, otra vez el yo soy, el alfa
y la omega. Delante les dije que Aleph, uno de los primeros nombres que se revela Dios a la creación es Aleph Tav. ¿Se recuerdan? ¿Qué significa Aleph Tav? Aleph Tav es la primera, Aleph es la primera letra del abecedario hebreo y Tav es la última, es lo que para nosotros sería la A y la Z. Es como que él dijera yo soy la A y la Z. ¿Qué significa eso? Yo soy lo primero y soy lo último. Entonces, cuando Jesús dice acá en el libro de Apocalipsis, dice yo soy el alfa y la omega, le está hablando en griego lo que antes les dijo en hebreo. Porque en el hebreo le dijo yo soy el Aleph Tav, pero en el griego la primera palabra es el alfa y la última letra, es el omega. Entonces, yo soy el Aleph Tav, yo soy el que me revelé a la creación en el principio, yo soy el que sopló aliento de vida en Adán, yo soy el Aleph Tav. Y Jesús aquí se le revela y le dice, yo soy el alfa, el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que viene, todopoderoso, el Shaddai. Entonces dice, yo soy el Shaddai, yo soy el alfa y el omega, yo soy el Aleph Tav, yo soy todo lo que te dije que iba a ser. Yo soy todas las veces que me viste, que tú pensaste que era esto y aquello y no entendías. Yo soy el que te ama, yo soy el que me di por ti. Todas las veces, cuando cruzaste el mar rojo, yo abrí el mar. Cuando peleaste contra gigantes, yo los destruí. Cuando entraste a la tierra prometida, yo mandé las avispas adelante. Cuando tenías frío, yo era la columna de fuego. Cuando tenías calor, yo era la nube que te cubría. Yo fui todo el tiempo. Pero habían velos que no te dejaban ver. Pero Cristo se está revelando. Por eso que Apocalipsis es la revelación de Cristo. Y Cristo empieza a quitarse los disfraces y decir, yo era el que estuve contigo. Yo era el que te liberó. Yo era el que estuve en la cruz. Yo siempre fui, siempre soy y siempre seré. Y se nos tiene que revelar esta maravillosa expresión de Cristo. Porque no solamente nos podemos quedar con el que era y el que es. Tienes que mirar al que va a venir. Y tienes que mirarlo bien. Tienes que entender que va a ser Él. Porque si no logras salir de ese velo y de esa imagen antigua, cuando Él venga no lo vas a reconocer nuevamente. Miren, dice yo Juan, vuestro hermano, partícipe con vosotros en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Y estando en el Espíritu en el día del consagrado al Señor, es decir, el día domingo, no el día lunes. Porque ¿qué pasó? Cuando el Señor resucita, la iglesia entiende que no solamente Dios era el último día, el séptimo día, sino que Cristo era el primero, era el Aleph, era el principio. Entonces la iglesia consagró el primer día, el día domingo, para reunirse y adorar al Señor. Le comenzaron a dar a Dios lo primero, el primer día de la semana, no solamente el último, sino que el primero. Entonces estaban reunidos, estaba ahí Juan un día domingo, ¿verdad? Oí detrás de mí una gran voz como una trompeta que decía, escribe lo que ves en el rollo y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, a Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. A uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién era ese? El que le hablaba en Daniel. Dice Daniel 7:13, dice, proseguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí que con las nubes, el que venía con las nubes, ¿verdad? De los cielos, venía uno como Hijo de Hombre. Y llegó hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse a él.
Jesús, el hombre, se conecta con su realidad de juez. El anciano de días es el juez. Y si miras cómo era el anciano de días, te vas a dar cuenta que sus cabellos eran blancos como la lana, sus vestiduras blancas. Dice, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una túnica talar. Una túnica talar es una túnica que llega hasta el piso, ¿verdad? Y ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. Su cabeza y los cabellos eran blancos como la lana blanca y como la nieve, y sus ojos como llamas de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido como en un horno encendido, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su semblante era cual brilla el sol en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Esa expresión, no temas, es algo muy bonito, porque en realidad la forma de traducirlo sería, deja de temer, ya no tengas más miedo. No, nada que ver. No se parecía al Jesús que había conocido en Galilea con el de ahora. Cabellos blancos, ojos como de fuego, piernas, ¿verdad? Así como ardientes. Por eso que Daniel también lo ve con ruedas ardientes, ¿verdad? Pero era la forma en que se desplazaba, ¿verdad? Pero ¿cómo lo ve? Lo ve glorioso, una espada aguda que sale y penetra. Ya no es el que te habla con bonitas palabras. No, es que yo me voy a ir porque me hablaron mal. Me hablaron muy duro. Ay, ya te va a hablar el que tiene espada aguda en la boca. Esa espada que de una puro y te atravesó hasta adentro, más encima, hasta el tuétano, hasta el hueso. ¿Ustedes tienen miedo que nosotros los corrijamos? Esperen cuando el que tiene la espada de aguda en la lengua les hable. De una, sin anestesia. Eso sí que no tiene anestesia para decir las cosas. Porque justo no tranza el pecado, ya lo venció. No va a venir a decirte, ay, si yo te entiendo. Peca un par de años más, no hay problema. Como el otro que cuando cumpla 10, ¿verdad? No. Basta con eso. Termina con esto. Se acabó. Yo ya vencí el pecado. Ya se terminó este asunto. Deja de pecar. Deja de andar en 2 aguas. Deja de andar pusilánime. Déjate. Yo ya vencí. Y si quieres estar conmigo, párate a la altura de lo que yo soy. Si quieres ser mi esposa, mínimo que te vistas como mi esposa. Entonces dice que él se acerca. Porque hay muchas contradicciones. Muchos dicen en realidad este es el Padre. El que viene es el Padre. Vino Jesús, pero ahora viene el Padre. No. Aquí dice que el que vino es el que era, el que es, el que ha de venir, el que tiene cabellos blancos. No era el Padre, era Jesús. El que tenía vestiduras blancas, ojos de fuego, era Jesús. Y ahora dice, no tengas miedo, deja de temer. Yo soy el Aleph Tav. Yo soy el primero y el último. ¿Qué está pasando con Juan en este momento? Se le están cayendo los velos. Se le están cayendo los velos porque él tenía una imagen de Jesús. Él tenía un concepto de Jesús. Él tenía una idea de cómo Jesús había sido, pero ahora él lo está viendo y lo está viendo diferente, lo ve distinto, lo ve resplandeciente, cabellos blancos, mirada de fuego, voz como estruendo de muchas aguas, y Juan cae como muerto y dice, ya me fui, estoy frito, voy a morir, y Jesús se acerca y le dice, no te preocupes, Juan, soy yo. Soy yo, pero ya no soy el polvoriento de Jerusalén.
Yo soy lo que soy. Mírame ahora. Mírame ahora. Mira cómo yo soy. Así soy en el cielo. Así soy. Y esto es lo que soy para ti. Yo te amé. Lo leímos recién ahí. El que nos amó. El que nos ama, dice, el que nos ama. Y Él quiere que hoy día caigan los velos que te han tenido atados a una revelación pobre, a una revelación limitada de quién es Él. El Señor se está levantando en este día para que lo puedas ver. Y aunque es glorioso y aunque es terrible y nos puede causar espanto el mirarlo, Él se está acercando y está extendiendo su mano y te está diciendo: no temas, soy yo. Soy yo, pero necesito que me veas de una manera diferente. Necesito que me mires de otra perspectiva, porque mientras no transiciones y no te quites los velos, esas escamas que tienes en tus ojos, nunca vas a poder entrar a la revelación de la vida abundante que tengo preparado. Dice la palabra del Señor: Él hizo de nosotros un reino de sacerdotes. Él no hizo de nosotros un reino de pecadores perdonados. Él no hizo de nosotros un reino de pecadores arrepentidos. Cuando tú crees eso, entonces no se te ha revelado Cristo el glorioso. Dice que Él hizo de nosotros un reino de sacerdotes para el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote. Y nosotros somos sacerdotes. ¿Para qué? Él nos quiere presentar a su papá. Él quiere que lo veamos a través de Él. Es necesario que caigan tus velos. Es necesario que caigan esos velos que nos engañaban. Esos velos que nosotros mismos construimos. No sé si le ha pasado a usted que deja de ver a alguien y después cuando lo vuelve a encontrar está totalmente diferente. Era así súper gordo y ahora está delgadito. Uy, como que no miro y... Joaquín ha cambiado mucho desde que era chico a ahora. Nosotros tenemos fotos de él y es difícil, no fuera por los ojitos no lo reconocemos. Así de un año para otro él cambió mucho. Así también es él. Él ya no es lo que viste alguna vez. O sea, sí lo es, pero ahora está mejorado. Ahora es más glorioso. Ahora tiene más autoridad. Dice Jesús orando antes de ser entregado, dice: Señor, ahora devuélveme la gloria que yo tenía juntamente contigo antes de la fundación del mundo. Hoy día está glorioso. Hoy está rugiendo y viene para reinar. Y Dios quiere que caigan los velos de tu vida. Porque mientras sigas amarrado a la revelación actual que tienes de Él, vas a seguir relacionándote con Él de la manera que perdona los pecados, como el que me saca del fango, como yo miraba al viejito que entraba y salía en la fábrica. Yo lo encontraba un viejo desubicado, patúo. Nunca supe que él era el dueño de la empresa. Este viejo que se vaya a barrer, si eso es su pega. Él era el dueño. Cuando tú tienes una revelación caída de Jesús, o una revelación, un velo caído de Jesús, sigues orando al Señor que te cuide el auto. Ay, Señor, que me estacioné aquí en el Biobío, cuídame el auto. Ay, Señor, se me quedó la plancha prendida, por favor, desenchúfame la plancha. Cuídame la casa, me voy de vacaciones, Señor, quédate aquí en la casa, cuídala. Lindo, se va a ir de vacaciones y lo dejas en la casa en vez de ir con Él. Pero déjame decirte algo. Jesús, no rebajes a Jesús al tipo que te limpia los parabrisas en el semáforo.
Jesús no es el que te limpia los parabrisas, no es el que te cuida el auto. ¿Se lo lavo, jefe? Jesús no es eso. Jesús no es el rondín que cuida el barrio. Jesús no es el tipo que te recibe ahí en la recepción del edificio y te trata bien. Jesús es todopoderoso. Jesús tiene ojos de fuego, tiene cabellos blancos, está vestido de autoridad. Cuando Él tiembla la tierra, viene a juzgar las naciones. Él viene a juzgar las naciones. Cuando los poderosos lo vean, van a pedir que le caigan los cerros encima del terror que le van a tener, porque Él viene en otra parada. Pero mientras tengas esa visión de Jesús como el tipo que te cuida el auto cuando vaya a la feria, eso es todo lo que vas a recibir de Jesús. Un cuidado de auto, nada más. Pero cuando te quitas esos velos y dejas de mirarlo de manera despreciable, porque pensar que Jesucristo es el que te cuida la casa, que Jesucristo es el que te cuida el auto, entonces es mirar con desprecio a aquel que está vestido de dignidad, vestido de vestidura blanca, tiene un rostro resplandeciente como el sol en su mejor momento, que tiene espada aguda, que tiene voz de trueno, que hace temblar la tierra. Eso es deshonra. Y dice que los que lo vean se van a dar cuenta y van a llorar, porque se dieron cuenta de que nunca lo honraron cuando tuvieron oportunidad. Simplemente lo mandaron a cuidar el auto, a pagar la tetera. ¿Cuál es la revelación que tienes de Jesús hoy? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cuál es el velo? Comencé hablando del velo y me salté esa parte. ¿Cuál es el velo de Jesús? ¿Cuál es el velo de Jesús? Jesús tuvo un velo. Dice que cuando Moisés construye el tabernáculo, él separa el arca del pacto entre el lugar santo y el lugar santísimo y levanta un velo muy grueso, era como una tela más gruesa que una frazada, mucho más gruesa. Era una cortina muy pesada y muy gruesa que separaba el arca, que tiene que ver con dimensiones espirituales de eternidad, con el lugar terrenal donde estaba la intercesión, donde estaba el pan, donde estaba la luz. Dice que cuando Cristo muere, ese velo que separaba ya no, dice que se rasgó. En el momento en que Cristo muere y Él dice consumado es, el velo del templo se rasga de arriba a abajo y el arca queda expuesta. Israel por primera vez pudo entrar al arca y nos quedamos con el versículo de Pablo que dice: entrad confiadamente hasta el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Pero en realidad no estamos entendiendo qué es lo que Dios quiere. Es otra cosa. Aquí estamos hablando de otra cosa. ¿Cuál era el velo de Jesús? ¿Qué es lo que se tuvo que rasgar para que pudiéramos ver la divinidad? Para que pudiéramos entrar a lugares celestiales, para que pudiéramos entrar a una dimensión de gobierno de Dios. Su cuerpo, dice el apóstol Pablo, si no me equivoco, que Cristo rasgó el velo de su carne. Entonces, ¿cuál es el velo de Jesús? Su propia carne. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, su carne se rasgó para que lo viéramos glorioso. Él tiene que destruir su propio cuerpo, porque si no, toda la vida íbamos a tener el velo del Nazareno, el velo
del hombre de Galilea. Pero Cristo en la cruz del Calvario rasga este velo para que lo puedas ver como el glorioso, como el hombre que está sentado a la diestra, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como el que era, el que es y el que ha de venir. La carne, Cristo rasgó su carne para que lo puedas ver glorioso. Pero si sigues mirando al Nazareno, todavía lo ves colgado de la cruz y no lo ves resucitado, ni mucho menos celestial. Es como que Jesús hubiese sacado un disfraz y lo hubiese colgado en la cruz y tú todavía estás mirando el disfraz. Ahí estamos, mira el disfraz, está todo rajuñado. Él ya no es eso. Él lo fue, pero ya no lo es. Hoy día es diferente, hoy día es glorioso, hoy día es poderoso, hoy día tiene autoridad. Hoy día cuando sus pies eran como bronce bruñido, ardiendo, su voz como estruendo de muchas aguas, en su diestra tiene estrellas, en su boca tiene espadas, sus cabelleras son blancas, sus ojos como llamas de fuego. Hoy es vencedor, hoy es juez. Ya no viene a pelear contra el pecado, viene a juzgar a las naciones y a los hombres. ¿Cuál es tu velo? ¿Por qué no lo puedes ver? ¿Con qué estás conectado? ¿Con quién estás conectado? ¿Con el velo rasgado? ¿O con el glorioso de Apocalipsis? Eso es lo que quiere el libro de Apocalipsis. Sin velo. Apocalipsis. Sin velo. Sin velo. Sin velo. Sin carne. Esa carne ya se rasgó. El velo que separaba ya no separa más. ¿Cuál era el velo? El velo era la carne de Jesús. Ahora brilla más. Ahora resplandece más. Ahora es glorioso. Es poderoso. Es sublime. Es eterno. Y está viniendo para juzgar. Él no te hizo una agrupación de hombres perdonados, de pecadores redimidos. Él nos hizo un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos con Él. Mientras solo veas a Jesús como el que perdona pecados, solo vas a seguir siendo un pecador perdonado. Pero cuando comiences a mirar a Cristo como el glorioso, entonces serás transformado en un reino de sacerdotes para gobernar, para juzgar, para administrar autoridad. Yo te pregunto, ¿cuál es la revelación? Ya termino. ¿Qué tienes de Jesús? Hace unos días hicimos un ejercicio con los niños y les dijimos, dibujen a Jesús. En el colegio, estaban ahí en la clase. Y a Jafet le dijimos, dibuja a Jesús. Si yo le dijera a usted ahora, dibuja a Jesús, ¿cómo lo va a dibujar? Sea sincero, no me diga cabellos blancos. Dígame la verdad. Tal vez debiéramos haber partido con eso. Haga un dibujo de Jesús. Cuando oras, ¿cómo lo ves? Porque todos nosotros oramos, ¿verdad? Y empezamos, Padre, yo te bendigo, Señor. ¿Cómo lo ves? Así, cierra tus ojos. Haz este ejercicio ahora. ¿Cómo lo viste? La primera imagen. ¿Cómo lo viste ahora que vas a orar? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo miraste? ¿Cuál fue la imagen? ¿Cuántos lo vieron así con chalitas de hippie y el trajecito con la cosa azul aquí?
el pelo largo. ¿Lo viste así? ¿Cuántos lo vieron así? Levántame la manito. No se hagan si no estamos jugando. ¿Cómo lo vieron? Como el de la Pasión de Cristo, como el de Chosen. ¿Cuántos lo vieron como el de Chosen? Gracias por su sinceridad. Esa es la revelación que tienes de Jesús. A eso estás conectado. Y eso es lo que tiene que cambiar. Cuando Jafet dibujó a Jesús, lo hizo con corona, le hizo unos ojos con fuego, vestido, con trajes, con espada en la mano, con un caballo blanco. ¿Qué, mi amor? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estás mirando? Porque la revelación que te conecta es la verdad que te gobierna. La revelación que tienes es la verdad que te gobierna. Y bajo ese velo vas a vivir si es que no transicionas. ¿Cuál es la revelación que te gobierna? ¿Cuál es el velo que estás mirando? ¿Lo estás mirando glorioso o lo estás mirando débil? ¿Lo estás mirando digno de temer o lo estás mirando permisivo? Yo quiero que puedas cerrar tus ojos donde estás. Y si necesitas que sean removidos los velos, el Espíritu Santo, el mismo Jesús dice, no selles las palabras de este libro. Le dice a Juan, no selles las palabras de este libro porque el tiempo está pronto a cumplirse. Es decir, esta revelación de Jesús está abierta y disponible para ti. No se ha cerrado, no se ha sellado, sino que está aquí disponible. Él ha venido a quitar velos y a decir yo soy el que era, el que es, el que ha de venir. Yo soy el que traspasaron, pero también soy el anciano de días, el que tiene las estrellas en la mano y que puedo hacer de ti un reino de sacerdotes. O puedo hacer de ti simplemente un pecador perdonado. ¿Cuál es la revelación que tienes de Jesús? Yo quiero en este día poder orar. Y orar así como Ananías oró por Saulo. Y sus velos cayeron, sus escamas cayeron. Que podamos orar en este día. Y que caigan las escamas que esconden la realidad del Cristo glorificado, del Cristo glorioso. Amén. Y quiero pedirte que si necesitas una revelación fresca de Dios, puedas venir y nos acerquemos juntos al altar. Ustedes me conocen bien, yo no acostumbro a hacer esto, pero a veces necesitamos salir del lugar donde estamos. Dios no puede hablarle a Juan y revelársele como lo que quería revelarse en Patmos. Es verdad, Juan estaba en Patmos, pero cuando lo llama le dice, sube acá, te voy a llevar a otro lugar, te voy a llegar a otra dimensión, porque necesito que me conozcas. Ahí en el polvo solamente me verás como el polvoriento, pero Dios te quiere llevar a lugares celestiales para sacarte de esa revelación caduca. Yo quiero invitarte que si necesitas que Dios se te revele de una manera nueva,
si necesitas que Dios transforme esa imagen que creaste y que sean removidos los velos, te puedas acercar. Aquí vamos a orar. Acércate y oremos juntos. Y clamemos al Señor y pidámosle a Dios, danos una nueva revelación. Quita los velos. Rasga los velos. Rasga los velos de la religión. Rasga los velos de la autosuficiencia. Muéstranos, Señor. Queremos ver tus ojos de fuego. Queremos ver tus pies refulgentes. Queremos leer en tu muslo, Rey de reyes y Señor de señores. Queremos conocerte como el soberano de los reyes de esta tierra. Salir, Señor, de la mediocridad de una revelación terrenal tuya, Señor. Rasga los velos, comienza a orar, comienza a clamar al Señor. Levanta tu voz, dice, Señor, revélate a mi vida. Revélate a mi vida, Señor. Rasga los velos, comienza a pedir, Señor, rasga los velos. Dame una revelación fresca de ti. Una revelación nueva. Una revelación ayornada, Señor. Déjanos verte, no como te vieron los discípulos. Quita los velos, Señor, que los mismos que se le cayeron a Pablo. Pablo te vio y entendió que tú eras algo diferente de lo que él toda la vida había conocido. Rasga los velos esta mañana, rasga los velos este día, Señor. Quita los velos que te esconden, quita los velos, Señor, que no nos dejan verte. Queremos mirarte, Señor, porque no queremos volver a crucificarte. No queremos, Señor, que vengas y que no te reconozcamos. Queremos verte a ti, Señor. Queremos mirarte a ti. Queremos conocerte, Dios. Revélate a nuestras vidas, Señor. Revélate a nuestras vidas, Señor, en una nueva dimensión. Ya no quiero, Dios, seguir conectado a ti, Señor, en la revelación del pasado. Llévanos a conocerte. Yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte. Wow. Cuando se te caen los velos, ya no pecas. Cuando se te caen los velos, ya no pecas. Porque entiendes que el pecado ya fue vencido. Dile, revélate a mi vida, Jesús. Revélate a mi vida, Jesús. Revélate a mi vida, Dios. Revélate a nuestras vidas.